Hola, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Vamos a hablar en este momento acerca de el comportamiento de los fluidos a flujo libre. Básicamente lo que trabajamos en ingeniería civil se refiere a agua, transporte de agua. El sistema de transporte de agua, como todos sabemos, lo podemos hacer de dos maneras. Uno que es a flujo libre y otro que es a presión. Cuando es flujo libre lo podemos hacer por canales abiertos o cerrados, y cuando hablamos de transporte de agua a presión lo hacemos por tuberías, básicamente, tuberías redondas, y así vamos a tubo lleno. Lo que queremos hacer con esta clase es básicamente recordar algunos conceptos básicos que traemos de cursos anteriores, como la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad, básicamente, y vamos a recordar, ¿para qué necesitamos recordar eso? Para comprender en esencia un poco más de cómo es el transporte de agua a flujo libre. Una vez que comprendamos esta situación, vamos a aplicar estos conceptos en la elaboración de un proyecto, básicamente. Un proyecto que es transportar agua de un punto 1 a un punto 2 con una determinada pendiente y unas características de caudal para este transporte. Una vez que tengamos el diseño, vamos a analizar cómo lo vamos a hacer el diseño, pues con algunas de las ecuaciones que vamos a ver acá en este momento. Básicamente la ecuación de basados desde la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Manning, la ecuación de continuidad y ecuación de energía. Entonces, con esto vamos a hacer el diseño para finalmente poder evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? El tipo de flujo que transporta este canal o esta tubería a flujo libre. Esa evaluación va a ser de tipo supercrítico o va a ser de tipo subcrítico, ¿no? Para finalmente poder hacer los ajustes y poder determinar el diseño. Eso es lo que vamos a hacer con esto. Entonces iniciamos diciendo que existen dos tipos de canales, y estos son canal natural y canal artificial. Entonces, como son los naturales, son los que están dados por la naturaleza, como son todos los ríos, los caños, las quebradas, de manera que se van formando en función de la topografía de las cuencas. Y los canales artificiales son aquellas obras, estructuras que desarrolla el hombre, ¿sí? Como son los canales de escorrentía de aguas lluvias, o canales para riegos, básicamente. Aquí estamos mostrando algunas fases de esos pasos de construcción de los canales. Entonces, una breve reseña de cómo el canal que está a la izquierda ya está terminado y está transportando algo de agua. En la imagen de la derecha está un canal, y este es el método, una de las formas de construcción. Si ustedes notan, se funde el concreto, o la formaleta que tenemos ahí, el alistado que tenemos ahí. Vemos que hay un alistado de una celda con una armadura, con un hierro, y hay otra que no tiene armadura. Esto es porque la construcción o la fundición de ese concreto es tipo ajedrez, una celda sí, otra celda no, y después nos devolvemos y rellenamos las celdas intermedias. Esto es un proceso básicamente constructivo para poder garantizar las juntas de construcción. Aquí ya estamos viendo más ejemplos de cómo viene la construcción de los canales. Ahora, los canales abiertos
pues pueden tener variedad de o diferentes formas geométricas. Aquí al principio estamos viendo un canal rectangular con una caída, esa caída pues nos está ayudando a airear o a vencer la pendiente que tenemos ahí, y después termina en un canal trapezoidal, básicamente. Como dije inicialmente, todo este transporte de agua se da a partir de la ecuación de Bernoulli. Entonces aquí tenemos en esta gráfica representadas las dos o estos dos diagramas que hay, estos dos dibujos que hay ahí, es la misma ecuación de Bernoulli, solamente que para efectos de flujo libre, entonces el flujo libre no se tiene en cuenta la altura piezométrica. O sea, la altura piezométrica corresponde aquí, la altura piezométrica corresponde al fondo del canal, y entonces la energía que tiene o que se desarrolla en canales de flujo libre es únicamente la lámina de agua, el Y, lámina de agua, y la energía cinética, velocidad al cuadrado sobre el v de la gravedad, ¿no? Y eso dado en una longitud con una determinada pendiente. Al igual que las pérdidas de carga no se consideran, no se tienen en cuenta, porque son muy pequeñas para flujo libre, cosa diferente a lo que pasa con las tuberías. Entonces, en las tuberías o tuberías a presión, sí se tiene en cuenta la altura piezométrica, el Z, altura piezométrica, la altura de presión y la altura cinética. Además de eso, se tienen en cuenta las pérdidas de carga. Entonces, diferencias entre presión y flujo libre, básicamente está como en la forma geométrica de los recipientes que contienen o que sirven de transporte. En flujo a presión, entonces la forma es circular y es cerrada, mientras que la forma en flujo libre es abierta o también puede ser cerrada. Los materiales son diversos. Los materiales en presión son básicamente tuberías de polivinilo de cloruro o acero o algún otro elemento metálico. Mientras que los materiales de flujo libre son concreto, piedra pegada, tierra, básicamente. Con respecto a la pendiente, entonces podemos tener cualquier tipo de pendiente en presión, en tuberías, ¿no es cierto? Podemos tener pendiente o contrapendiente el flujo, mientras que para las flujo libre, para los canales, la pendiente tiene que ser positiva y debe ser suave, debe ser mínima esa pendiente. Siguiendo las recomendaciones del señor Bentechov en su libro de hidráulica de canales, pues él tiene una tabla, que es la que estamos presentando acá, donde tiene unas relaciones de los componentes geométricos de cada uno de los tipos de canal. Entonces ahí podemos ver el tipo de sección del canal y nos da una ilustración para calcular el área, para calcular el perímetro mojado, para calcular el radio hidráulico, que es el área sobre el perímetro mojado, y para revisar cuál es el espejo de agua. Entonces digamos que esta tabla es muy buena en su contenido, porque ya me permite a mí establecer un predimensionamiento de los canales, ¿no es cierto? Entonces yo ya tengo establecido un caudal, entonces dado ese caudal, entonces yo podría ver o pueda determinar cuál es el sección transversal que más se acoge, esto en función de la pendiente. Entonces aquí tenemos eso. Hay otra forma para medir los caudales, que es en sitio en el terreno, que es esa que está mostrando aquí, donde
El caudal básicamente es la expresión de caudal es igual velocidad por área, donde la velocidad es que, donde tenemos que hacer inicialmente un transecto, una sección transversal del río, y con un micromolinete podríamos estar mirando las velocidades. Las velocidades verticales, donde está la velocidad superficial, la velocidad intermedia y la velocidad de fondo. Con estas velocidades sacamos una velocidad promedio y calculamos el área entre secciones, para luego determinar que el caudal total de la sección es igual a la sumatoria de los caudales parciales. Todo esto para establecer que la forma de medir el caudal en flujo libre está determinado por la ecuación del señor Robert Manning, que vivió entre 1816 y 1897. Esta es la ecuación fundamental del señor Manning, donde ese caudal es inversamente proporcional al coeficiente de rugosidad, que es determinante en el transporte. Está también en función de manera directa al área, al radio hidráulico y a la pendiente. Entonces digamos que esa es la ecuación del señor Manning. Algo complementario a el transporte de este caudal está el tipo o la forma como se transporta esa agua. En este caso estamos hablando de flujo libre y canales abiertos, entonces de agua estamos hablando. Entonces aparece otro señor, que es el señor William Fruit. Entonces el señor William Fruit entonces estuvo entre 1810 y 1879, y él estableció lo que conocemos comúnmente como el número de Fruit, que el número de Fruit no es sino es un número adimensional, donde es la relación de las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad. Y eso, en teoría, esa es igual a la velocidad. Si colocamos un sector, un punto del canal, hacemos un transecto, hacemos una sección transversal, entonces tomamos la velocidad y está inversamente proporcional a la gravedad y la longitud. Entonces, ese es, ¿y qué es lo que determinamos con esta ecuación del señor Ron Fruit, con el número de Fruit? Él estableció, basados también en la ecuación de energía, él estableció que el punto de inflexión de esa parábola se determina que es la lámina crítica, la Y crítica, y que cuando hablamos de la Y crítica estamos estableciendo que estamos hablando de la energía específica mínima. Bueno, y a partir de este punto de inflexión, pues él estableció que toda la línea paralela al eje de las X era un sistema o un punto ideal, y entonces lo determina un flujo crítico, donde la relación de velocidad y gravedad es igual a 1. Entonces dijo que en ese momento el flujo es crítico, y que si el número de Fruit es menor que la unidad, que está sobre la parte superior de la curva, entonces el flujo es subcrítico, y que si el número de Fruit es mayor a la unidad, el flujo es supercrítico. Eso cobra bastante importancia dentro de los diseños que hacemos en ingeniería civil de canales. ¿Por qué? Porque si establecemos que el número de Fruit es demasiado bajo, demasiado pequeño, entonces se corre el riesgo de que los sedimentos que se están transportando en el agua, que están ahí inmersos, que están ahí, todos esos sólidos sedimentables, se pueden ir al fondo del canal.
y va a haber una colmatación. Pero si nos vamos al caso extremo, si el número de frutos es mayor que 1, ¿qué significa? Que hay una mayor velocidad. Entonces, al haber mayor velocidad, hay un mayor arrastre, hay un mayor fricción. Y al haber al haber mayor fricción, entonces puede haber mayor desgaste del material del canal. Esto es básicamente lo que el concepto básico de flujo libre. Gracias.